Quiero que se vaya en la palabra de Dios. El Padre que necesito se llama el mensaje. Vamos a tratar de ser breves y aprender, ¿verdad? También. Y como siempre le he dicho, cada vez que nosotros que hablamos, ¿verdad? Las escrituras, el pasaje bíblico, por mucho que usted ya lo haya leído, siempre hay un aprendizaje, una enseñanza para mi vida, ¿verdad? Que es sumamente importante. Quiero que se vayan en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 21. Fíjese de que yo tengo, el lenguaje actual, la Biblia, el lenguaje actual, y usted tiene ahí la Reina Valera, ¿verdad? Pero igual, voy a estar en las dos, ¿verdad? Para que podamos entender. El Padre, vamos a leer los primeros versículos. Jesús llegó a la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó al suelo. Vamos a quedarnos hasta aquí ahorita. Eso igual lo encontramos en Lucas capítulo 8, versículo 40, pero vamos a estar ahí en Marcos. Se le quedó, dice, Jesús llegó a la barca al otro lado del lago y se quedó a la orilla porque mucha gente se juntó alrededor. En ese momento llegó un hombre llamado Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Cuando Jairo vio a Jesús, se inclinó hasta el suelo. Versículo 23, y le rogó: mi hijita está a punto de morir, por favor venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que se sane y pueda vivir. Bueno, el padre que necesito, fíjese de que realmente quizás hoy en la actualidad, si nosotros buscamos un modelo o un prototipo, bueno, nuestra pastora el día viernes hablaba acerca de un prototipo de un padre. ¿Qué es un prototipo? Bueno, es como un molde o la hechura para hacer algo. O sea, agarro este molde y yo lo hago, algo que va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, pero quizá cuando tenemos la idea de un padre, si nos preguntamos, quizás el padre que yo necesito o el padre que yo quiero, quizás está quizás muy lejos de la realidad en la que nosotros estamos, en la que el entorno estamos. No sé si más o menos me explico, porque si yo le pregunto a alguien, qué sé yo, a una hermana, bueno, más bien levanten la mano quienes tienen padre, hablando de padre terrenal ahorita. O sea, cuando me refiero tienen padres que estén con ellos, ¿verdad? Que estén con ellos. Mire, hermano, están dos, mire, que están ahorita, que estén con ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Pero mire, si usted se fija, bien contado, o sea, bien poco. Si yo les pregunto quizás cuántas hijas o hijos, ¿verdad? No están con sus padres, sino que solo con su mamá. Levanten sus manos, ¿verdad? Quizás hay más, ¿verdad? Hay más, ¿cómo se llama? Hay más madres, ¿verdad? Que hacen la labor de padre, ¿verdad? Pero la idea de un padre quizás perfecto, o el ideal como el prototipo, ¿verdad? A la manera que quizás muchas veces nosotros hubiéramos querido, quizás a lo mejor no está, ¿verdad? Lo que es el secular. ¿Por qué mentí? Bueno, no quiero contradecir, pero yo admiro a las mujeres que han tomado la labor de padre, ¿verdad? Que han sabido pues guiar a sus hijos, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, pero a la vez, o sea, porque ha habido un padre ausente no ha estado. Pero créame que no es lo mismo realmente el hecho, igual en el caso para sus hijos, el crecer, ¿verdad? Con un padre, ¿verdad? No es lo mismo, sea como sea, no es lo mismo, ¿verdad? Porque es importante la paternidad, el amor de un padre. Sin embargo, en la sociedad que estamos,
pues lastimosamente, pues así es hasta cierto punto. La paternidad está botado pues por el suelo. O sea, muchos padres irresponsables, padres que no han tomado el rol que verdaderamente ¿cómo se llama? Se tiene que ser, pues, ¿ya? Y cuando se dice ser padre, no significa que porque alguien sea padre de repente, ¿verdad? Tiene un hijo y a él, pues sí, pues el padre. No, sino la palabra padre va más allá, pues no es solo por llamarse lo que es padre. Entonces, algunos puntos bien importantes en esta historia. Porque si usted se fija en la Biblia, claro, en la Biblia hay muchos hombres que guiaron conforme a la palabra de Dios a sus hijos, otros, ¿verdad? Hombres de Dios que fueron grandes siervos, pero fueron malos padres también. En esta ocasión, igual en la Biblia hay mujeres también luchadoras que dieron todo por sus hijos. Pero en esta ocasión en la Biblia encontramos también a un padre ejemplar o un prototipo de padre que podamos ver como nosotros en algún momento hubiéramos querido o quisiéramos tener. Por supuesto, el Padre de padres es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la honra y la gloria. Pero también en esta historia usted conoce, Jairo era un principal, era un hombre importante, era un hombre que estaba, era un judío, por supuesto, pero que estaba al cuidado del templo. Era fariseo, ¿verdad? Pero era un fariseo, era un hombre en el que igual era temeroso del Señor, era temeroso, si lo vemos así, un papá ejemplar, por supuesto, lo vamos a ver así, porque así lo vemos lo que es en la Escritura, un padre preocupado por sus hijos, un padre en donde está dispuesto a dar su vida por su hijo. En esta ocasión, y vemos aquí el acontecimiento, el milagro que se da en el recorrido de Jairo. Usted mira, di Jesús, usted sabe de qué él iba caminando, usted sabe que Jesús predicaba, por supuesto, sanaba, liberaba, hacía muchos milagros. Y en este momento, este Jairo, salió, dice ahí en la Escritura, lo voy a leer en Marcos 5:21 le dije, ¿verdad? Lo voy a leer en la. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero le apretaban. Vemos ahí, si usted vemos las características, económicamente él era un hombre que tenía dinero. Pero mire, y una de las cosas que también vamos a ver, que era un hombre de fe. Era un hombre de fe. El actuar, le digo, ¿por qué? Porque en primer lugar, si yo le puse el padre que yo quisiera o el padre ideal para nuestra vida, ¿verdad? Y este es un ejemplo, en el caso de Jairo, que quizás las características o las cualidades que tenía Jairo, en algún momento nosotros las hubiéramos querido tener de nuestro padre terrenal, hablando terrenalmente. No sé si más o menos me explico para que nos enfoquemos. Pero admiro en ese hombre la fe que él había, la seguridad que tenía en el Señor. Vemos un padre de familia, en primer lugar, responsable. Un padre el que él se preocupó. Y su hija de 12 años, más adelante, ahí dice que tenía 12 años, estaba enferma, estaba agonizando. O sea, estaba a punto ya de morirse, que vemos a tal grado después que termina muriéndose. Entonces era un padre preocupado. En la Biblia también hay padres que se preocupan por el bienestar, la salud de sus hijos. Yo creo de que quizás, nosotros padres y madres, en lo general, creo de que está esa preocupación. O sea, yo lo he dicho, el ver a mis hijos, el ver en condiciones críticas, en ver, o sea, uno no haya que hacer, se desespera. Y uno, quizás lo principal que uno va a hacer es acudir a un médico, ir a ver qué es lo que hace, gastar todos los recursos por ver que su hijo
o hija sea sana, ver, tratar qué hacer. Y ese, o sea, en lo terrenal, en lo secular, uno como el amor de padre, pues ahí está el ejemplo que vemos en Jairo, el ver. Pero fíjese que a mí me llama la atención y son las cosas que a mí me gusta, el hecho, la actitud, la manera. En primer lugar, él era un hombre que tenía dinero, que estaba al servicio del Señor. Allí Jairo era un hombre de Dios temeroso, era un hombre humilde, a pesar que tenía dinero. Pero fíjese que si usted mira en los milagros que Jesús hacía, siempre él actuaba y él decía que se haga conforme a la fe de ustedes. Oh mujer, grande es tu fe, decía, que se haga conforme a tu fe. ¿Qué quieren que haga por ustedes, Señor? Queremos recobrar lo que es la vista. Está bien que se haga como ustedes. En este caso simplemente el Señor obedeció a la palabra de Jairo. O sea, simplemente dijo el Señor, viene Jairo y le dijo al Señor: necesito que vayas a mi casa porque mi hija está en agonía, mi hija está muriendo. Y viene Jesús y dice de que iba, así, voy, quiero. O sea, no hubo ni siquiera ningún pretexto. No es que el Señor no ponía pretexto, sino no hubo nada para que el Señor dijera: yo quiero ir. ¿Por qué? Porque él, por supuesto, conocía a Jairo, sabía, ¿verdad?, la actitud. Porque lo que primero que vemos en Jairo es la humildad. Un padre responsable, un padre que se preocupó por su hija. Su mamá pues se quedó en casa cuidando ahí su hija, ¿verdad? Si nosotros cambiamos los papeles, si usted ve las dificultades en la actualidad, es viceversa, ¿verdad? El padre ausente, pero quien está preocupada muchas veces por los hijos es la mamá, ¿sí o sí? ¿Verdad que sí está preocupada? El papá pues vale chorizo, o si es que está responsable de él, si no, pues no le interesa. O sea, pero quien mira el bienestar por sus hijos es la madre que está pendiente, y eso se admira, eso es bueno. Son mujeres que se preocupan, mujeres, pero en este caso no. Yo no estoy diciendo que la madre de la esposa de Jairo era una mala madre, que por eso se había quedado. No estoy diciendo eso, sino de que aquí viene Jairo y dice: no, sí vemos un padre preocupado, y dijo: yo voy a ir. Y lo primero que él hizo, teniendo dinero, él no fue, y a mí me llama la atención que teniendo dinero, él no fue donde los médicos, él no gastó los recursos que él tenía. Él fue en el ¿cómo se llama? En el punto exacto donde tenía que él, y ese es el detalle. Él se enfocó ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, y yo no le estoy diciendo tampoco que no gastemos los recursos y que no vayamos a los médicos, porque si los médicos están, la ciencia está, es porque el Señor la dejó para que sea útil. Pero usted y yo tenemos que enfocarnos ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál fue la actitud de Jairo? Primero, que fue humilde. Segundo, dice, o sea, él se postró, y él de un solo dice en el versículo: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. O sea, él le dijo, o sea, está agonizando, ven, le dijo a Jesús, y pon las manos sobre mi hija, ella va que sea salva y él vivirá. Entonces él no puso ningún pretexto ni nada, simplemente él estaba enfocado en Jesús. Qué sé yo, había escuchado de él, sabía que Jesús sanaba, sabía que Jesús liberaba, y ese es el Dios que usted y yo tenemos. Lo que yo siempre le digo: mire, no es allá tenemos el Dios de Isaac, de Jacob, es el mismo Dios que también podemos contemplar en nosotros. Por eso le digo yo, usted y yo tenemos que estar confiados en el Señor, seguro en él. Y vemos aquí en este camino, en este caminar, todo el proceso, lo que sucedió para que se diera este milagro. Si usted sigue leyendo, este milagro fue interrumpido, ¿verdad? Fue interrumpido, se demoró, porque después sucede de que una mujer, ¿verdad? De una mujer también recibió lo que es sanidad, pero no vamos a hablar de esta mujer, no vamos a hablar en esta mujer. O sea, fue interrumpido, la multitud lo apretaba. Usted sabe que esta mujer pues llevaba ahí también, ¿verdad? Y fue sanada. Ahora, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. Vámonos al versículo más adelante, el 34, vamos a leer Marcos 5, 34. Y él le dijo: hija, le dijo,
Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Y es lo que yo le estaba diciendo, que muchos milagros el Señor los hacía, o sea, el actuar por la fe de las personas. O sea, Jesús hace los milagros, ¿verdad? Pero él procedía según la fe de las personas. Ahora le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras, versículo 35, retornando, ¿verdad?, a lo que nos habíamos quedado anterior, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Y fíjese el maestro, voy a terminar de leer. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y vemos aquí, si usted ve, ya entendemos que tenemos un padre responsable como número uno, un hombre que amaba a su hija. ¿Quién no va a amar a sus hijos? Todo eso, ¿verdad? Yo creo de que yo como padre quizás daría lo que sea porque amo a mis hijos, ¿verdad? Los amo y hay una preocupación. Pero mire, aquí vamos, ojo al detalle. Primero vemos la confianza en Jairo, en el Señor, en Jesús. Él no fue donde los médicos y dijo: ven a mi casa. Mire, o sea, ¿qué hizo él? Bueno, primero ver a Jesús. Segundo, lo invitó a su casa. Luego, en ese recorrido, usted sabe de que se tardó, qué sé yo, ¿verdad? No sé si fue a propósito, se tardó. Pero aquí viene lo que es el obstáculo, el estorbo de la misma familia de su casa. ¿Qué es lo que le dijeron? Que ya había muerto. Es bien triste. Imagínense, hermano, a veces uno hay problemas, hay dificultades, hay pruebas. Usted está pasando una prueba, una dificultad, y de repente viene otra prueba, o sea, termina una prueba y tiene otra prueba y dice: puya, pareciera que el Señor no estuviera conmigo. Y ese que le digo yo, me gusta que tenga la confianza, la seguridad en el Señor, en Él. Ahora bien, pero mire el detalle, el punto el detalle que viene en este momento, y en la actitud de Jairo, en la actitud del maestro. Porque yo le digo, o sea, Jesús hacía muchos milagros, Jesús hacía muchas cosas. El hecho de que Jesús hacía muchos milagros no significa que todos eran sanos, no significa que todos recibían el milagro. ¿Por qué el Señor no procedía? Ya lo hemos dicho, porque eran incrédulos. Pasaba Jesús por Capernaum y Jesús, y ya lo vamos a leer, ahí me recuerda el texto, Jesús se admiraba el ver la incredulidad de las personas, se sorprendía, el decir: chica, yo me imagino el Señor no entiende, ciegos, están viendo las maravillas del Señor, pero no creían. Y mire, toda esta gente, me imagino que ya habían visto el milagro de la mujer. Pero me llama, como le digo, viene Jairo y mira, aquí viene Jairo y iba con Jesús. Él tenía la seguridad, le dijo: yo quiero que vengas y que pongas manos sobre mi hija. Quiero que la sanidad de mi hija está muerta, y si tú le pones las manos, quiero que viva. Pues él sentía dolor, tenía confianza en él porque no había gastado todo. Segundo, iba caminando, iba con Jesús, de repente, hacerla de Jesús, iba con Jesús. Yo me imagino, en la multitud le apretaba, iba con Jesús caminando. Jairo iba con Jesús caminando. De repente viene mi hermanita. Bueno, ella, qué bien. No, pero está tomando fotografía. Viene mi hermanita, de repente unos familiares, iba caminando, imagínense. ¿Y qué pasó? ¿Por qué molestas?, le dice al maestro, ya murió. ¿Cómo ha de haber sentido Jairo en ese momento? Pero como él, gracias hermano, pero como él había puesto la mirada ¿en quién? Aquí estate. En Jesús. Él había puesto la mirada en Jesús. Y le dijo: mire, a mí no me interesa lo que los demás digan, dijo. A mí no me interesa. Yo he creído en el dador de vida, yo he creído en Jesús. Y si bien es cierto, Jairo es un ejemplo de un buen padre que se preocupa, pero dijo: lo que digan las personas, lo que digan mis familiares, no me interesa. Yo amo a mi hijo, a mi hija, y he creído en Jesús. Y si él dice que va,
y va a sanar mi hija va a vivir y va a ser sana. Y dice que no le interesó y se fue. Gracias, Simón. Se fue con Jesús. Imagínense la confianza. No, hombre, este era buen padre, pero él vio a Jesús. Cuando usted y yo vemos a Jesús, como le digo, es un Dios de milagro. Pero si nosotros nos perdemos, o sea, Dios ahí está con cada uno de nosotros, hermanos. Pero algo que tenemos que quitar en nosotros es la incredulidad. Mire, vamos a leer. Sí, es que, o sea, la misma familia. Mire, el versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de su casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús le dijo que oyó lo que decía, dijo al principal del sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Mire, imagínense la actitud de ellos. Imagínense la actitud de ellos. O sea, es bien triste ver. Y mire, y una de las cosas también que podemos ver en Jesús, mire, él no va a estar con personas incrédulas o personas que no creen. Él dijo: no, yo voy a entrar solo. Ustedes me estorban, voy a entrar. Ahí solo entró con los discípulos, los familiares y todo eso, a obrar. Mire, a veces, como le digo, Dios quiere actuar en nuestra vida, Dios quiere obrar el milagro, pero a veces también nosotros mismos no ponemos de nuestra parte. A veces nosotros mismos nos ponemos. No, hombre, él era un buen padre, era un padre amoroso, un padre que le digo yo, el prototipo de padre que quizás en algún momento nosotros quisiéramos. Un padre que clama, un padre que se postró ante el Señor, lloró con el Señor, se postró: mi hija está enferma, ten misericordia. Un padre que a pesar de en el camino, en el obstáculo, dijo lo que las personas dijeron: no vamos, yo he creído en Jesús, mi mirada está puesta en Jesús. No importa lo que digan los médicos, no importa lo que digan los demás, pero yo he creído en nuestro Señor Jesucristo y todo está bajo la voluntad del Señor. Hay cosas, yo siempre digo eso, hay cosas que el Señor las permite, pero todo está bajo su voluntad. Pero usted y yo, lo que menos tenemos que tener es ser incrédulo. Lo que menos tenemos que hacer, o sea, tenemos que creer en el Dios Todopoderoso. Sea la enfermedad lo que esté pasando. Yo le he contado, yo me recuerdo en esto del COVID-19. Yo admiro a la hermana Glendita, que ella es testimonio. Estar un mes ahí en ese hospital, ver yo pastores jóvenes que murieron, ver joven de 30, 35 años que murieron, ver estar ahí, hermano, y ver a la hermana Glendita que, mire, yo quizás no publico, no le digo nada, hermano, pero aquí me venía a orar. Y yo decía: no, hombre, ¿cómo es posible? Un mes. Si ya de un mes, pues, ya un mes, o sea, que alguien dure un mes, ¿verdad? En esas condiciones de una edad de, no sé, 50 años, más, hermano, 70, 80, no. Sí, hermano, pero una edad así, hermano, sea como sea, quizás yo me imagino los médicos, no sé, si hay unos quizás para ellos quizás es más fácil, no todos, quizás es más fácil quizás desconectar, ver porque una persona, no, hermano, ya vivió más. Algunos quizás me imagino que no, dicen: no, todos tenemos derecho a la vida, y hacen todo lo posible para salvar a esas personas. Pero yo venía y decía: Señor, si es salva, Señor, llévate. No, mentira. No, mentira. Si no, pues, hermana, si no es salva, dale otra oportunidad para que sea. No, hermana, mentira. Pero fíjese que tengo esa característica, fíjese, con las personas aquellas, de que yo le oro al Señor así. Por un familiar, sí, lo hice, le digo: Señor, si no es salva esta persona, dale otra oportunidad. Y si es salva, Señor, pues llévatelo, Señor. Y que sí, ya he hecho, pero no es, quizás no es correcto, no sé. Pero no, hermana, no hice eso. Pero sí había una preocupación y oraba por ella. De ahí me recuerdo cuando estuve yo, hermano, yo le he contado, estar en eso de muerte y decirle al Señor: Señor, Señor,
O sea, ¿qué pasa? ¿Qué te propones hacer? Y esa era mi oración. Yo le decía, Señor, o sea, ya mi oración ya no le decía, Señora, ¿y por qué estoy aquí? Sino, Señor, ¿qué te propones hacer en esta situación que estoy pasando? ¿Qué te propones hacer? Pero que sea tu voluntad. Sé que si estoy en este lugar es para bien. No digamos cuando se enferman nuestros hijos. No digamos, hermano, ¿usted cree que no entra? Yo el domingo me dijeron que Sofía, que respiración le faltaba o no sé cómo fue la cuestión. Si hay una preocupación más en estos días que hemos estado con Daniel. Mañana vamos a donde el médico, donde la doctora, que le van a hacer examen porque dolor de cabeza, que había estado con vómitos, diarrea. Igual la Sofía por poco la declaran desnutrida, come la bichita. Pero mire, mañana vamos, Elisa va para otro lugar para los exámenes y yo voy con Daniel, ¿verdad? A ver por los resultados. O sea, como padre está esa preocupación, pero, o sea, médicamente uno tiene que ver también por los médicos, pero mi confianza está, pues, ¿usted cree que soy indiferente? Tal vez uno dice, tal vez uno de hombre, hay padres que quizás dicen es indiferente, pero no, hermano, ahí están las oraciones. Todos los días orando por nuestros hijos. Ahí están las oraciones. Ahí en esas oraciones en la noche, ahí está usted también. Pero un padre, el de decir, si bien es cierto, vamos a ir a hacer esos exámenes, lo que dice el médico, porque es bueno ponerlo en tratamiento y ver lo que se tenga que hacer. Pero yo, cuando tengo la confianza, la seguridad en que he puesto la mirada en nuestro Señor Jesucristo, sé de que es parte del proceso y lo que tenga que hacer, se va a hacer, pero la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que hizo Jairo. Jairo era un padre de familia preocupado por su hijo, y él, lo primero, pese a los recursos que tenía económicamente, él dijo: yo voy donde el maestro, yo voy donde el dador de vida. Y así dice el texto: ella vivirá. O sea, imagínense, tú llegas y le pones las manos, le dice a mi hija, y ella vivirá y será salva, le dice. Imagínense la mente. O sea, no estaba muerta todavía, no estaba muerta. Pero Jairo llegó donde el médico de médicos, nuestro Señor Jesucristo. Hubo interrupción, el versículo 35, llevaron los obstáculos. Pero Jairo dijo: no, sé que él, yo lo conozco, yo sé quién es él, he visto los milagros. Pero tenía un padre de familia, como le digo, que amaba a sus hijos y que estaba dispuesto. Era un padre que quizás que oraba. Era ese sí, el prototipo de padre, como le digo yo, que quizás en algún momento nosotros quisiéramos tener en la infancia, en la vida, pero por circunstancia de la vida, quizás o sea, ese padre que está pendiente, pues no es aquel padre de que solo lleva el alimento, el que aquí está para esto, sino que está pendiente de sus hijos, está pendiente de todas las necesidades. No es solo, como le digo, el llevar el alimento. Un padre que le dice a sus hijos: hijo, te amo, o hija, te amo. Un padre que juega, un padre, como le digo, responsable. Un padre, como le digo, y al principio le decía yo en lo personal, yo tengo a mi padre pues vivo, ¿verdad? Quizás él en lo ¿cómo se llama? Quizás ese padre, ¿verdad? Tal vez amoroso, nunca lo tuvo como muchos de nosotros. Quizás lo único que él me enseñó, quizás lo que es trabajar, lo que es en la construcción. Pero quizás la manera de cómo fui creciendo quizás no fue como el padre ideal que quizás todos jóvenes o todas personas quisieran tener lo que es en la vida, ¿verdad? Porque y que yo me recuerdo la vez que me dijo: te amo. Una vez en la vida, no se me olvida, que mi papá. Y quizás en el caso de uno, quizás como hemos crecido, hemos
crecido en eso, ¿verdad? Quizás como personas nos cuesta decirle a nuestro hijo, te amo, ¿verdad? O nuestra hija, te amo. No tendría que ser así, pero como hemos crecido así, ¿verdad? Con esa imagen de padre, yo me recuerdo, mi papá, la única vez que me dijo, te amo. ¿Y sabe cuándo? En la boda, hermano, en la boda, cuando yo me casé. Pero fue la única vez que me recuerdo que me dijo, hijo, te amo. Y yo lo tengo aquí en mente. Quizás no fue como el prototipo, el padre ideal que quizás uno crece, ¿verdad? Y que quizás uno como hijo quisiera que estar cerca de sus hijos y decirle, hijo, así te amo y todo eso. Jairo era uno de esos. Era un padre responsable, Jairo. Pero él tenía puesta la mirada en Jesús. Y como le digo yo, pero usted y yo, si bien no tenemos un padre ideal, quizás a nuestra manera de pensar, pero tenemos un Padre celestial que es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto. Y ese es el punto. Y esa es la confianza que usted y yo tenemos que tener en Él. Y aprender de este ejemplo, de este padre de Jairo, que tenía económicamente, tenía dinero para ir donde los médicos. Y él fue donde Jesús se postró. Como padre se postró. Fíjense de que es que mire, yo no sé. ¿Qué haría si a Sofía, a Daniel, le llegara a pasar algo como padre? Y es algo que le digo al Señor. Esa prueba, quizás yo admiro a la papá de que una hermana, ¿verdad? El hecho de que un hijo, ¿verdad? Usted conoce el ver que tuvo un accidente, y usted conoce y ver que una motocicleta y el hijo, ¿verdad? Que era de nuestra iglesia, murió en un accidente. Una servidora, hermana, usted conoce a hermana Margarita, como Toñito. Y el ver la hermana, el seguir en la iglesia y decir, no, nuestra confianza está puesta en el Señor. Yo le digo, Señor, ayúdame, porque no sé si podría. Pero Dios conoce, nadie va a pasar ninguna prueba que no la podamos soportar, y así es para todo. Pero Jairo viene y vio a Jesús. Cuando usted y yo vemos a Jesús, él tenía económicamente. Tal vez usted no, tal vez nosotros no tenemos económicamente, pero tenemos al Padre de Padres. Y ese es el mejor Padre que podemos tener. La honra y la gloria es siempre para Él. Jesús, yo no, o sea, como le digo yo, cuando hablamos del amor de Dios, y que yo me pongo, o sea, cuando le digo me pongo en el lugar de Dios Padre, o sea, Jehová, me pongo en su lugar, o sea, no es que no me ponga en su lugar, sino yo veo el hecho de decir, de mandar a su hijo a morir en la cruz. O sea, yo le he dicho, yo como padre, yo cómo voy a dar a Daniel, a la Sofía, para morir por otra persona. Jamás. Lo amo mucho. Y no lo daría mucho menos por ustedes. No, hombre, hay que no lo daría si fuera de dar a mi hijo. Pero yo digo el Señor, o sea, su amor, o sea, si nosotros entendiéramos el amor de Dios, o sea, Dios mismo se despojó y dar su vida en la cruz por amor, por salvarnos a nosotros. Eso, hermano, es para que usted y yo estemos rendidos a Él, sirviéndole a Él. Y ese es el mejor ejemplo de padre. Si bien cierto, tenemos a Jairo ahí, pero Dios, o sea, Él nos ha salvado. Y yo digo, Señor, o sea, ¿cómo pudo? Pues cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no es que Dios lo hubiera abandonado, simplemente Él no podía estar en ese estado de pecado, lo que estaba cargando su hijo. Yo admiro a María.
a su madre, a María, esa mujer que vio en la cruz, ver a su hijo, pues. Uno puede decir, pero ella ya sabía de que era que lo cargó en su vientre, creció con ella. ¿Usted cree que María no amaba como madre a Jesús? ¿Cree que no lo amaba? Como hijo, o sea, como hijo, así sabiendo de que era Dios mismo, que era había venido. Claro, pero ¿cómo ha de haber sentido? El ver el recorrido de Jesús, sufrió ella el ver a su hijo. Ahora, imagínense, pero Dios en su amor mandó a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Pero ¿qué hace la humanidad? ¿Qué hacen las personas? Rechazarlo. ¿Qué hace? Rechazarlo. Entonces, cuando usted y yo comprendemos el amor del Padre, vamos a llegar rendidos, vamos a aceptarlo y vamos a decir, si bien quizás no tengo un Padre terrenal de ejemplo como yo quisiera, pero tengo un Padre celestial que está en los cielos. Y Él es la razón de mi existir, saber que Él murió, que Él resucitó y que Él viene por mí. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Hermano, si usted está enfermo, si usted tenga la confianza, la seguridad. Así como Jairo llegó donde Jesús, se postró, se inclinó. Nuestro deber y yo es como padre tenemos que orar siempre. Mis oraciones ahí están todos los días. Ahí están las oraciones como padre. Yo creo de que quizás como padre, el hermano Cristian me imagino que en algún momento se ha preocupado por sus hijas. Ella es su hija. Pero hija, cuando me refiero, ¿es hija verdadera o es adoptada? Pero yo lo miro, sé que ama a su hija. O sea, ama a su hija, aunque hay quien que dice que es mejor ser padrastro porque no lo meten a la procuraduría. No, mentira. Pero yo sé que ama a su hija. Y yo creo que quizás en un momento de oración donde no puede hacer nada, dice, no hombre, realmente quizás mis recursos ya no. Y vamos a la presencia de Dios, de Jesús. Él está ahí. Y uno daría, como le digo yo, como ser humano, como padre, yo daría todo lo que pueda para ver qué se hace por mis hijos, porque los amo. Que vamos aprendiendo en el camino, así es. Pero no tenemos que tener la actitud de las personas. Cuando Jesús hizo el milagro con esta mujer, usted sabe de que fue interrumpido y viene Jairo. Mire, no molestes al maestro, no moleste. Mire, yo por eso le digo, a Jesús le estorba la gente incrédula, la gente que no cree. Le dijo, metámonos. No, le dijo, esta gente no sirve, no cree en mí, no cree en lo que yo puedo ser. Pero Jairo, él es que desde el principio se enfocó y dijo, anda, ponele mano, mi hija va a vivir, vos vas a orar por mi hija, está muerta a vivir. Tu hija muerta, Jairo, tu hija está muerta, no importa, pero yo voy con Jesús. Si usted va agarrado de la mano con Jesús, si él va, ahí está todo, hermano. Si usted va agarrado de la mano, aún con Jesús mismo, le van a llegar los problemas, los obstáculos. Pero como usted está agarrado de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, créame que Dios está. ¿Y qué es lo que pasó? Versículo 37, y no permitió. Ya casi terminamos, hermano. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, lamentaban mucho. Y entrando él les dijo, ¿por qué se alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y dice que se burlaban de él. Mas él echando, imagínense, hermano, se burlaban de él, de Jesús mismo. Las mismas personas, o sea, se burlaban de él, incrédulos, no creían en el poder del Señor. Por eso le digo, el Señor se admiraba de la incredulidad de ellos, de ver que no hacía muchos milagros, sino algunos, por lo incrédulo que era. Ahora bien, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer.
¿Qué hizo? Hizo el milagro. Vio la fe, la confianza de Jairo, de un padre preocupado por su hijo. Un padre, ¿cómo no voy a hacer el milagro? Dijo. ¿Cómo que no, Jairo? ¿Cómo no te voy a escuchar tus oraciones? Si has venido ante mí, te has arrodillado, me has suplicado, me has esperado, Jairo. Tu milagro ha sido interrumpido con esta mujer, ¿verdad? No es que estaba quejando. Me has esperado. Luego vienen tus mismos familiares. Hay un obstáculo, ¿verdad? Pero Jairo, yo estoy con vos. Has confiado la confianza, Jairo, en un momento. ¿A quién estaba puesta la confianza? Desde el principio, desde Jesús. Hasta que viene Jesús y hace el milagro. Hace el milagro. Y le dice, niña, levántate. Allí estaba la madre. Ahí estaba, levántate. Levántate. El milagro estaba hecho por amor. Jesús era un Dios misericordioso. Jesús es lleno de amor, pero Él ve muchas veces la actitud, la manera de nosotros como padres y madres. Le digo, a veces hay problemas, hay dificultades, pero si usted y yo nos enfocamos, estamos agarrados de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, Él va a ser fiel con cada uno de nosotros. Él va a tener cuidado de nosotros. Él nos va a sostener, Él va a tener cuidado. Como le digo, o sea, no hay ninguna prueba que Dios nos permita pasar si sabe de que no lo vamos a poder, no vamos a poder nada. Además, siempre Dios nos advierte siempre de cualquier circunstancia, pero Dios está con nosotros. Si usted igual no ha crecido quizás con un padre, como le digo yo, padre así terrenal, pero agarrémoslo de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Padre de Padre. Él va a suplir las necesidades, pero tenemos que caminar con Él, como le digo yo. Si somos obedientes, ¿verdad? Somos obedientes, Dios va a ser fiel con nosotros, ¿verdad? Pero es un Padre que a la vez nos ama también, Padre que nos corrige también, ¿verdad? Tenemos que aceptar la corrección también de parte de Dios. Como padres, si yo corrijo a mi hijo porque yo quiero su propio bien, ¿verdad? También va a haber un momento que nuestro Padre nos va a corregir, pero agarrémonos de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay padres buenos, si hay padres que oran por sus hijos en la Biblia, así como Jairo, un buen padre, un ejemplo que podemos seguir. Y si no tenemos un padre, ¿verdad?, en lo secular así, pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo misericordioso, en que Él murió por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Tiene que tener esa confianza en Él y esa seguridad en Él. Mira, Jesús, lo tenemos todo. Estamos con Jesús, lo tenemos todo. Lo demás, hermano, o sea, es bonito pasar la prueba, pero agarrado de la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, saber de que está con Él, pues estamos con Él. Amén. Tenemos que tener la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Amén.